título de mi mensaje hoy es Prestemos atención a Cristo porque las consecuencias pueden ser eternas. Prestemos atención a Cristo porque las consecuencias pueden ser eternas. Es eso lo que nos va a estar diciendo una y otra vez en estos 4 versículos el autor de Hebreo. Debemos prestar atención. Y es interesante notar cómo lo que él nos quiere decir, que desde el principio hemos dicho que es un libro que nos advierte, nos dice que Dios habla. ¿Se acuerdan el versículo 1? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, primero nos habló por los profetas y en estos últimos días por el Hijo. Y a lo largo de la carta de Hebreos hemos mencionado unos versículos que nos dice, no desechéis al que habla. Dios habla a su pueblo. El problema es que muchas veces el pueblo no quiere oír. Y esa es la advertencia de hoy. Dios habla, Dios se relaciona. Es un Dios que se comunica. En el capítulo 1, como dije, nos ha dicho que Dios ha hablado. Desde el principio, hermanos, Dios se ha presentado como un Dios que se relaciona con el hombre. A pesar de que el hombre ha pecado contra Dios desde el inicio, había sido alejados, echados de su presencia, estamos destituidos de la gloria de Dios, el hombre fue echado de la comunión de Dios en el huerto del Edén, pero Dios quiere hablar a su pueblo. Por eso envió a su Hijo, por eso quiso restituir la humanidad por medio de la sangre de su Hijo, porque Dios quiere estar cerca del hombre, Dios habla a los hombres. Y vemos que ha traído una revelación a los hombres por medio de comunicarse hacia ellos. Es un Dios que tiene un mensaje y lo ha traído a los hombres, pero Dios habla. Y en este capítulo empieza diciendo que debemos prestar atención. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hay un peligro, hermanos, el peligro de no prestar atención a la revelación de Dios. El no prestar atención a la palabra de Dios puede traer desvíos de las verdades del Evangelio. Por tanto, es así como comienza. Por tanto, debemos prestar mucha más atención, dicen otras traducciones. Y ese por tanto, uno puede decir, no varía en el texto, no tiene nada que ver, pero ese por tanto es un nexo de conexión, nos une ahora el capítulo 2 con lo que ya nos dijo en el capítulo 1. Si yo te digo, Juan es tu padre, por tanto debes hacerle caso. Ese por tanto está uniendo la introducción que yo te estoy dando con la realidad que he dicho. Como Juan es tu padre, por tanto debes hacerle caso. U otro ejemplo, está haciendo mucho frío, por tanto abrígate. Y ese por tanto hace una conexión entre la realidad que ya se nos dijo en el capítulo 1 con lo que va a decir ahora. Por tanto debemos prestar mucha atención. Debemos prestar atención por algo que ya nos dijo. ¿Y qué cosa vimos en el capítulo 1? ¿Por qué debemos prestar atención? Bueno, yo anoté las cosas que vimos. En los últimos días Dios nos habló por el Hijo. Dice que lo constituyó heredero de todas las cosas. Nos dijo que por medio de Él hizo el universo. Nos dijo que Él es el resplandor de su gloria. Nos dijo que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Nos dijo que llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Y nos dijo que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo superior mayor a los ángeles, porque heredó un nombre más excelente que ellos. Por tanto, presten atención. Presten atención por lo que ha venido diciendo, por quién les habla. Hermanos, si creemos en las cosas que ha declarado el capítulo 1 que acabamos de mencionar, entonces esto tiene implicaciones de cómo hoy nosotros como creyentes vivimos nuestra vida cristiana. Tiene implicaciones. Y por eso comienza, por tanto, debemos prestar mucha atención, la mayor atención posible. Esa es la idea. Porque Él, Jesucristo, es mayor que los ángeles, por todo lo que Él hizo, por todo lo que es. Por tanto, debemos prestar mucha más atención a nuestro Señor Jesucristo. Así que aquello que debemos prestar atención no debe desviarnos. No nos debemos desviar. ¿De qué? De la revelación de Dios, de la persona y la obra de Cristo, de todo lo que es Cristo, de cómo Dios lo exaltó a Cristo. De eso no nos debemos desviar. Debemos mantenernos firmes. Esa es la idea de todo lo que está diciendo aquí, sin apartar la mirada un solo instante de lo que Dios ha revelado en todo el capítulo 1, en Cristo. Ahora, ¿por qué debemos prestar atención a ese mensaje que nos llega por medio de Cristo? ¿Por qué? Para que no ocurra este tipo de castigo y consecuencias sobre nuestras vidas, lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros
No vamos a escapar si no se hace con diligencia, como dice el versículo 1. Estas cosas debemos oír con diligencia, dice el versículo 1. Y es lo mismo que se menciona como algo que se ha descuidado en el versículo 3. Si nosotros no atendemos con diligencia a estas cosas, estaremos descuidando la salvación tan grande que se nos ha dado. Esa es la idea. Por ende, lo importante es que tú y yo debemos ser diligentes en escuchar la voz de Cristo. La voz de Cristo, con más diligencia. Con más diligencia atendamos. No solo lleva la idea, dice aquí el pasaje, de escuchar atentamente, sino que la palabra significa también hacer lo que hemos escuchado. Porque de nada sirve oír, como veremos en 2 miércoles, ser oidores y no hacedores. De nada sirve. Por ende, aquí el libro de Hebreos nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos. Y hermano, esto implica una urgencia, una disposición de corazón, una necesidad de prestar atención cada vez que Dios habla. Y ahora yo pregunto, Dios habla por medio de Cristo. Yo te pregunto, ¿estás tú escuchando la voz de Cristo? El texto nos exhorta a escuchar con diligencia. ¿Por qué? Como dije, porque ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos un mensaje así? ¿Qué mensaje? Todo lo que estuvimos diciendo del capítulo 1, el mensaje de Jesucristo, que viene de alguien como Él. Por eso lo describió en el capítulo 1 como alguien glorioso. Y tú no le haces caso a ese glorioso mensaje, ¿cómo lo vas a descuidar? ¿Vas a descuidar su mensaje y pensar que vas a escapar? Esa es la idea de estos 4 versículos. Ahora dice, ¿qué puede pasar? En primer lugar nos da la advertencia, es necesario que con más diligencia nos atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En primer lugar dijimos que hay que prestar atención, atender con diligencia, con urgencia. Lo segundo que nos dice es que puede suceder algo, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Y esa palabra en el original usa el lenguaje del mar. Cuando habla de cuando alguien se puede deslizarse, habla de uno que se despega un poco de la orilla y cuando uno se da cuenta la barca ya está lejos. La barca ya se fue, está lejos porque no se dio cuenta y se fue deslizando. Esa es la idea de algo que queda a la deriva y nos habla del peligro de la imperceptibilidad de la apostasía del corazón. Han escuchado probablemente qué es la apostasía. Es la apostasía y está ese pensamiento de se pierde la salvación. Una persona que ha estado en la iglesia, que ha estado en la fe, se pierde la salvación, vuelve a los antiguos rudimentos del mundo, como dice la Escritura. Se va al mundo, es la apostasía del corazón, que muchas veces uno no se da cuenta cuando se está alejando tanto, deslizando tanto y termina apostatando de la fe. Es algo que pasa tan lentamente, poco a poco, que uno no lo percibe. Y ese es el llamado a atención del libro de Hebreos en estos versículos. Presta atención, no vaya a hacer cosas que te deslices, que te estés apartando de Cristo, de la verdad y no te des cuenta. Y la idea, como dije, esta palabra es de un bote. Hay personas que van a pescar y no usan el ancla del bote, simplemente van a la deriva y a donde terminan puede causar un problema. ¿Por qué? Porque fueron a la deriva, no prestaron atención, se deslizaron. Y en pocas palabras, Hebreo nos dice, no vayan a la deriva, lejos de lo que ya han escuchado, lejos de lo que han escuchado. ¿Por qué? Porque si no están anclados en la verdad que es Jesús, nos vamos a deslizar con la corriente del mundo, la carne y el diablo. Hermanos, ¿cuál es el peligro de no estar escuchando a Cristo en su palabra? Que nos vamos a deslizar. Nos vamos a deslizar. Si nosotros no atendemos, como dice allí, con más diligencia, nos vamos a deslizar, nos deslizaremos. Y esa es la advertencia. Si no atiendes a la voz de Cristo con diligencia, te vas a deslizar. Te vas a deslizar. Y está el peligro, por más que estés, hermano, años en una iglesia, el peligro de que si tú has leído por años la Biblia, oyendo cientos de sermones, no importa nada de eso. Si no estás oyendo a Cristo en su palabra, tu alma se puede ir despegando de Él. Deslizarse. Y déjenme decirle que en ese deslizarse uno no necesita hacer nada para deslizarse. Tú no hagas nada con tu vida espiritual y te vas a deslizar automáticamente. Esa es la idea. No se necesita hacer nada, no necesita esfuerzo para deslizarse, al contrario, se necesita esfuerzo para no deslizarse. Y ese deslizarse también generalmente viene de una manera lenta, como dije, no repentina.
repentina. No sucede de un día para otro, sino que se empiezan a alejar del Señor. Y por ende, hermanos, es sumamente peligroso que tú no pases tiempo en comunión con el Señor. Un día lo puedo entender, problemas, situaciones, el día estuvo agotadísimo, pero no dejes de pasar tiempo con el Señor, porque te aseguro que cuando te des cuenta va a ser tarde. Tarde. ¿Les ha pasado a aquellos que tal vez han ido al mar, de estar en el mar y tienen un punto de referencia, o tal vez tu familia está sentada allí y tú al rato miras y ya no está en el mismo lugar? O tu familia se alejó o tú te fuiste alejando, pero el problema es que te fuiste alejando sin darte cuenta. No te das cuenta cuando el mar te empieza a arrastrar de a poquito y perdés de vista el foco. Y esa es la idea aquí, sin darte cuenta tú te puedes alejar de Cristo. Por eso la advertencia de estar diligentemente expuesto, diligentemente atento al mensaje. Pero ese mensaje, hermanos, no es cualquier mensaje, es Cristo mismo. El mensaje, Cristo mismo. Alguien dijo, la protección contra el deslizo es tener a Cristo como el ancla y el timón de la vida. El ancla nos sostiene a la verdad, mientras que el timón nos guiará por la verdad. Por eso pregunto, ¿te está hablando Cristo? ¿Te está hablando Cristo? No sea que nos deslicemos. Otra traducción dice, no sea que perdamos el rumbo. Ese barco que está perdido sin saber a dónde va, es algo sin ser detectado. Gradualmente, lentamente se va apartando de la vida de la fe, de vivir en confianza y en comunión con Cristo día tras día, esperando tal vez de las palabras que nos alimentan, de la directriz que nos da Cristo, de lo que Él tiene que hablar a nuestro corazón. Pero tal vez podemos ir descuidando todo eso. Todo esto por un descuido. ¿Por qué? Porque dejamos de oír la voz de Cristo, por un descuido. A veces no es intencional, pero por eso tenemos que estar alerta. Y es algo que el autor de Hebreos, como dije, quiere que estemos y prestemos mucha atención con diligencia. Con diligencia. Podemos tal vez decir lo que en varias ocasiones hemos dicho, has perdido tu primer amor. Como le dice Juan, por medio del Señor a la iglesia, en Apocalipsis, has perdido tu primer amor. ¿Y a cuántos hermanos nos ha pasado? Ese fervor cuando conocimos al Señor de querer servirle, amarle, nos comíamos la Biblia, vivíamos orando, escuchábamos alabanza y de a poquito se fue apagando. Y uno podría decir, sí, porque el primer amor es algo del pasado. Es normal que le suceda a todos les pasa, y con el tiempo eso se va enfriando y nos conformamos con eso. Nos conformamos porque les pasa todo y seguimos adelante. Pero todo comienza en privado. Es un asunto entre tu alma y el Señor. Es un asunto entre tu comunión con el Señor que empiezas a romper poco a poco. Hermano, yo hoy te puedo ver aquí, puedo ver tu cara y decir, estás bien con el Señor, pero yo no sé lo que pasa en la semana. Tus pecados, tu comunión con el Señor, tu alma cerca del Señor. Ocurre en la oración, podemos estar orando, pero el Espíritu no está en la oración que estamos haciendo. Se siente fría, vacía, no tenemos ganas. Estamos leyendo y si no leo la Biblia, me da lo mismo. Todo es por costumbre, si la leo o no. Cada vez es más fácil no hacerlo. Ya no pesa, ya no se siente pecaminoso eso que hacemos. Cada vez es más fácil faltar al culto, siempre aparece una justificación. Tal vez si me examino a mí mismo, como me dicen, suena raro, mejor no lo hago, mejor no me examino, ¿para qué? Tal vez pecados que antes los veía groseros, los veía malos, ahora los tolero un poco y los digiero más fácilmente. Hermano, y todo ocurre poco a poco. Y como dije, las olas no tienen que ser grandes para arrastrarte. Si tú estás en un río, el río te empieza a arrastrar y tú no te das ni siquiera cuenta. Sin hacer esfuerzo, el río te arrastra. Hermano, el peligro es real. Y si no escuchas la advertencia, vamos a quedar sin rumbo en un mar espantoso de oscuridad. Porque eso en parte ahora veremos qué es la consecuencia. Hermanos, los pequeños descuidos pueden traer ruina a tu alma. Lo digo una vez más, los pequeños descuidos que parecen desapercibidos pueden traer ruina a tu alma. No hay nada peor, hermanos, que le suceda al hombre que ya no oír la voz del Espíritu. Pecas, ya no lo sufres, no lo sientes, no hay tristeza, no hay un compungir de corazón. El Espíritu Santo ya no te convence de ese pecado. Pecas y ya tu conciencia se empieza a cauterizar un poco. Ya no duele, ya no pesa, ya no sufres. Y eso, déjenme decirle que es sumamente peligroso, porque eso te terminará a llevar a deslizándote. Por eso pregunto, ¿tú estás escuchando las oportunidades que Dios te da para oír su palabra?
Hermano, ¿te das cuenta del privilegio de escuchar el mensaje del Evangelio? Y es de eso, de la palabra del Evangelio de Cristo, que no nos tenemos que deslizar. Por eso voy a hacer hincapié en la palabra. Hay personas que no tienen Biblia, hay personas que no saben lo que es el Evangelio. Y hay personas que nacieron prácticamente en una iglesia con un Evangelio tergiversado. No lo entienden. No van a ser salvos pensando que sí lo son. Hermano, tú tienes un privilegio de ser expuesto a la palabra. Hoy mismo, regularmente en la semana, de oír la voz de Cristo en su palabra. Y muchas veces uno no atiende, como dice aquí, a las cosas que ha oído. Y eso es un problema del corazón. Una disposición del corazón de no querer oír, por más que seas expuesto. Lo segundo que nos dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Lo primero que quisiera ver, como dice ahí el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Qué es esa palabra dicha por medio de los ángeles? Bueno, Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2, yo se los leo, dice así: en el Sinaí, donde Moisés recibió la ley, el Señor estaba acompañado por una hueste de ángeles. El mismo Moisés nos informa diciendo así: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos ángeles, significa, con la ley de fuego en su mano derecha. Esto nos dice que los ángeles hicieron su parte cuando llegó la ley, es decir, estuvieron involucrados cuando la ley llegó. Cuando Dios en el monte Sinaí le dio la ley a Moisés en las tablas, hay varios pasajes que nos dicen que habían ángeles ahí. Hechos 7, 38 y 39 nos dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Y Hechos 7, 53 dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, y no la guardaste. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dicen que ángeles estuvieron en el Sinaí y fueron decisivos al traer la ley. Y déjenme decirles, hermanos, que había algo claro en el Antiguo Testamento. Si uno rompía la ley en pocas palabras lo rompía a uno. Si uno rompía la ley lo rompía a uno. No había salida. Se mataba a esa persona si cometía, dice la ley, adulterio, adoraba falsos dioses, blasfemaba el nombre de Dios. La ley era inviolable. El castigo por violar la ley de Dios era seguro. Y como dice el texto, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice el versículo 2, la ley castigaba todo pecado. Y déjenme decirle que ese pecado era sumamente justo. Alguien describió estas palabras de esta manera, déjenme leérsela, tanto la palabra transgresión como retribución. Dice así: transgresión significa cruzar la línea de un acto voluntario. Es un pecado de comisión abierto, de hacer intencionalmente algo que sabemos que es errado. Sin embargo, la desobediencia conlleva la idea de no haber entendido perfectamente, aunque no en el sentido de una persona sorda que no puede evitar oír, sino que la desobediencia cierra deliberadamente sus oídos a los mandamientos, advertencias e invitaciones de Dios. Eso hace la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, inconscientemente o conscientemente estamos cerrando nuestros oídos a los mandamientos de Dios. Sabiendo hacer el bien, no lo estamos haciendo. Sabemos que eso está mal y accedemos de igual manera. Y esta persona dice, uno es un pecado activo, el otro es pasivo, pero ambos son voluntarios y ambos son serios. En pocas palabras, transgresión, desobediencia apunta al pecado, a desobedecer la ley de Dios, a ignorar la voz de Dios. Pero déjeme decirle que esa desobediencia y transgresión trajo consecuencia, como dice allí. El versículo 2, nótelo una vez más. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, la ley que dio Dios fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Trajo consecuencias. Miren lo que dice Números capítulo 15. Yo se los leo. Si quieren pueden acompañarme allí. Son 6 versículos. Número capítulo 15.
capítulo 15, versículo 30 al 36, dice así la palabra del Señor. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Y escuchen lo que dice aquí. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, sigue diciendo, hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Y algunos hermanos, nosotros nos preguntaríamos, ¿matarlo por recoger leña el sábado? No, porque era un pecado recoger leña, pero sí era hacer algo el día que el Señor había establecido que no se debía hacer. En pocas palabras, no por la leña, no por cualquier cosa que haga esa persona, sino porque desobedeció directamente a Dios, desacató la ley de Dios. Y la Escritura es clara, la paga del pecado es la muerte. Y eso, hermanos, es una advertencia para nosotros, porque muchas veces nos puede pasar, podemos pensar que se puede jugar con el pecado. Jugar con el pecado. Pero Dios, la Escritura nos dice una y otra vez que por qué castigó, por qué mató, por qué hizo lo que hizo a su pueblo. Porque Él es santo. Como santo seré tratado. Si yo pido algo, tienen que hacerlo. Si no, traen consecuencias. Traen consecuencias. Pide eso de su pueblo, que Él es santo y pide lo mismo. Y a veces, hermanos, nos olvidamos de la seriedad que es eso. Pero un hombre murió por recoger leña un día sábado. Pero había sido establecido por Dios que no se debía hacer esas ciertas cosas un día sábado, el día que debían guardar. Hermano, mira la seriedad y gravedad del pecado. Y uno podría decir, sí, pero eso no es nada. Pero tu pecado y mi pecado sí son graves. Y ese pecado también era grave, porque no pasa si nosotros... La gravedad del pecado, hermanos, no se distingue si es poquito o mucho, si es chica o grave. El problema del pecado es contra quién pecamos. Y pecamos contra un Dios santo. Y eso trae seriedad y gravedad a tal punto que tuvo que entregar a su hijo a morir por nosotros. Porque si no fuera grave, no hubiese entregado su único hijo. Y ellos no tenían excusa. ¿Por qué? Porque conocían los mandamientos de Dios. El problema es que se olvidaban muchas veces quién se los había dado o cómo era aquel que se los había dado, como dije, santo. Pero ellos sabían. Por eso, hermanos, el juicio sobre el pueblo de Israel era severo, porque ellos sabían la verdad. Y el castigo, déjenme decirle, la desobediencia, las consecuencias siempre está relacionado con la luz. Entre más luz tengamos, más severo será el castigo. Y ellos sabían. Y ahora, como dice allí, ahora, si la palabra hablada por los ángeles, por no obedecerla, recordemos que dijimos, la ley en parte la dieron los ángeles porque estuvieron allí presentes cuando Dios le daba esa ley a Moisés, hablada por los ángeles, por no obedecerla, tuvo justa retribución, tuvo consecuencias, a tal punto que muchos murieron por desobedecer esa ley que fue dada por medio de los ángeles, fue ignorada por el pueblo, dice, recibió justa retribución. Ahora la pregunta es, ¿cuánto más somos responsables nosotros con lo que nos ha llegado directamente de Cristo? Y ahora viene el tema. Si ellos tomaron en poco y vino una consecuencia, ¿cuánto más nosotros debemos tomar con seriedad la palabra que vino a través de su Hijo? Y el Hijo probó ser superior a los ángeles. Entonces su mensaje es mucho más superior. Como vimos, es un mensaje superior, traído por una persona superior, que tiene mejores promesas, pero también traerá una mayor condenación si se descuida. Por eso atendamos a las cosas que hemos oído. Porque si ellos perecieron, recibieron una justa retribución por haber desobedecido un mandamiento que vino, por así decir, por medio de ángeles, como nosotros, teniendo una salvación tan grande, no vamos a recibir justa retribución.
Hebreos 10, 28 y 29, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y dice allí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuisteis santificados e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y hermano, aquí la persona conoce, la persona entiende, o por ahí cree en el Evangelio, dice creer en el Evangelio, pero se desliza y se aparta de este Evangelio que dice creer. Esta persona tristemente experimentará el castigo más severo que exista. Y hermanos, si aún el castigo, como muchos en verdad están en Cristo y muchos se han arrepentido por miedo al infierno. Conozco personas que han dicho eso. Puede ser una motivación para aceptar a Cristo, para ir a Cristo. Pero como dije, hay un peligro. Y el versículo 3 nos dice el peligro también de descuidar esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Ahí está la palabra, el énfasis que quiero remarcar hoy. Si descuidamos. Por ende se nos decía en el versículo 1 que con diligencia atendamos, que no descuidemos. Lo que nos está diciendo, ¿qué cosa? Una salvación tan grande. Una salvación tan grande. ¿Qué es lo que estamos descuidando? Como dijimos, una salvación tan grande. ¿Cuál es el tema de Hebreos? Cristo. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Cristo. ¿Cuál es el tema que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos? La gran salvación que se nos ha ofrecido. ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, Jesucristo es el mensaje. Y ese es el tema de toda la Biblia, de principio a fin. Aquello que los profetas hablaban eran para hablar del Hijo. Cristo les explicó a los discípulos de Emaús, cuando estaba en ese camino. Emaús dice, todas las cosas que de él hablaban de la Escritura. La finalidad era mostrarle que la Escritura hablaban de él de principio a fin. El tema de la Biblia es Cristo. Por eso la Biblia menciona de Cristo como un mensaje. Lo menciona como un mensaje. Él es el logo de Dios. Él es la palabra de Dios. Ese es el mensaje de Jesucristo. Jesucristo mismo. Hermanos, y déjenme decirles que no hay mensaje más importante que el hombre pueda escuchar en toda su vida que no sea el de Jesucristo. No hay mensaje más importante, no hay noticia más importante que el hombre pueda escuchar, que no sea más grande, que no sea el de Jesucristo. Por eso, y empezamos a ir llegando a entender un poco más o a la conclusión del tema, si Dios ha hablado de una manera final, conclusiva, Dios ha hablado es a través de Cristo. Ahora, por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos un mensaje que habla, que nos explica, que nos promete una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Hermano o amigo, si hoy no estás en Cristo, tú puedes oír un montón de cosas importantes en esta vida, pero jamás escucharás algo más importante que el mensaje de salvación. Por eso todas las personas allá afuera necesitan este mensaje. Tu familia necesita este mensaje. Porque es un mensaje que salva, una gran salvación, dice allí. Y no hay mejor noticia, hermanos, que escuchar que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. ¿Para qué lo conocemos? Para morir por nuestros pecados, resucitó al tercer día, está en gloria, y eso certificó que es el Hijo de Dios y que en Él hay salvación. No hay mejor noticia que esa. ¿Y qué produce un mensaje así? Como dice allí el texto, para darnos una salvación tan grande. Salvación, una gran salvación. Por ende, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, Dios promete salvación por medio de este mensaje. Dios promete salvación por medio de este mensaje. Pero este mensaje, como dije, es Jesucristo mismo. Y aquel que no oye este evangelio está perdido. Está perdido. La Escritura nos dice que ¿cuál es el gran problema del hombre? El pecado. El pecado. ¿Cuál es la gran solución? Jesucristo, un gran Salvador. Un gran Salvador para un gran problema. Por eso el texto dice, una gran salvación. Una gran salvación. Una salvación tan grande. Una salvación gloriosa. Por tanto, es súper necesario que nosotros atendamos a las cosas que hemos oído. Porque vuelvo a preguntar, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos un mensaje con una salvación tan grande? Hermano, pero yo me preguntaba esta semana, ¿por qué se puede descuidar esta salvación?
¿Por qué alguien puede descuidar esta salvación? Probablemente porque no lo consideramos grande. Porque aquí dice que es grande, pero muchos no consideran que es algo grande. Pero la Escritura nos dice que es una salvación grande. En 3 cosas anoté, porque somos salvos por un gran Salvador. Somos salvos a un gran costo y somos salvos de una gran pena de muerte. Es grande la salvación, pero muchos la descuidan porque no ven esa salvación grande. No la ven como la salvación, no la ven como si fueran solo a recibir algo. Tristemente la ven de esa manera, voy a recibir algo, no como tengo que ser rescatado de algo. Recibo a Cristo, no es que Cristo me libera del infierno, no es que soy rescatado de algo. Piensan tal vez en la palabra de recibir y por eso esperan que cuando van a Cristo reciban bendición. Y si somos bendecidos con todas bendiciones espirituales, el Señor bendice a su pueblo, el Señor honra a los que rehonran, entre otras cosas. Pero vienen aflicciones, vienen tristezas. El Señor muchas veces va a traer cosas a nuestra vida y dolorosas para moldearnos a la imagen de su Hijo. A veces uno no entiende que es ser rescatado de algo. La palabra nos dice, ¿salvarme de qué? La gran salvación, ¿salvarme de qué? Por ende, debemos hablar de un mensaje de salvación. Si hablamos de un mensaje de salvación es porque de algo tenemos que ser salvos. Y significa que el hombre está en problemas con Dios. Ese es el mensaje que nosotros anunciamos, que el hombre está en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no es poca cosa para Dios, sino muy grande. Hermano, y si para ti no consideras que cualquier pecado que se te venga a tu mente, cualquiera, no es grande, mira lo que puede ocasionar un pecado. Adán y Eva pecaron, vino la muerte a todo el mundo y la maldición a todo el mundo, y hoy estamos como estamos por ese pecado. Tú hoy pecas por la consecuencia de un pecado. Por ende, el pecado es grave. Pero la salvación es mucho más grande, dice allí. Hermanos, ¿cuántas personas perecerán por no haber aprovechado la oportunidad de venir a Cristo? De haber rechazado y de seguir rechazando este mensaje. Y si bien nosotros podemos apuntar este mensaje, como haré una conclusión al final, de si hoy estás sin Cristo, ¿por qué rechazas este mensaje? Pero este mensaje apunta a nosotros, a los creyentes. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros, dice el autor de Hebreos, si descuidamos esta salvación? Nosotros, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y la respuesta es, no podemos. No podemos. ¿Tú sabes qué significa la palabra negligente? Es parte de lo que vimos al principio. Descuidar algo, es pasar por alto algo, tomar con ligera algo, no dedicarse con firmeza a eso. Y eso sucede con muchos cristianos. Nos ha pasado, hermano, a nosotros en algún momento de nuestra vida. Por eso la advertencia es que no debe suceder otra vez. No nos podemos deslizar. Hermano, pregunto, ¿cuántas personas crees que son en serio cristianos hoy aquí? ¿Tú piensas que son todos creyentes y vamos a estar todos en gloria los que están hoy aquí? Todos los que estamos aquí. Tal vez, y no miro a nadie por miedo a que piensen algo, por más que te hayas bautizado, por más que hayas hecho una profesión de fe, una cosa que si sabemos es que en este lugar no todos son cristianos. Y yo creo que la mayoría, o muchos, estamos de acuerdo con eso. Por eso pregunto, ¿cómo sabes si tú lo eres? ¿Cómo sabes si tú lo eres? Hermano, yo a veces pienso mucho, me pongo a pensar. Y a mí no me gustaría llegar en aquel día y decir, Señor, Señor. Yo no me conformo con decir predico. No me conformo con decir leo la Biblia todos los días. El Señor sabe que no estoy mintiendo. No me conformo con decir oro el mayor tiempo que puedo. O que mi corazón a veces me deja porque a veces no hay ganas. No me conformo con decir, obedecí al Señor a esto, sirvo en esta área, hago esto, o le predico el mensaje a alguien que me cruzo. No me conformo. Y no digo que tengo miedo de perder la salvación, no apunto a eso. Pero yo me pregunto, ¿y si el día de mañana llego a la meta y el Señor me dice, ¿no eras mío? Y yo estaba convencido de que sí. Pero si hay algo que sí me aferra y me da la certeza y seguridad, es que hay algo que me esfuerzo cada día, hermanos. Es encaminar con el Señor. Y eso va a certificar si tú estás en Cristo. Por algo estamos diciendo de que atendamos a las palabras. No seamos como ese barco que se va deslizando a poco, y por eso advertí de un principio y dije, no te apartes del Señor.
Lo que en verdad certifica que tú estás en Cristo es tu comunión, tu cercanía con el Señor. Los discípulos caminaban con el Señor. Pero si tú te empiezas a apartar de la comunión con el Señor, empiezas a pensar, y si tal vez tú no, porque tal vez no eres consciente, pero otros empiezan a pensar, ¿será cristiano? Pero si hay algo que certifica, hermano, no es la religiosidad lo que tú puedes hacer. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Quién puede hacer eso? En tu nombre hice milagros. ¿Quién puede hacer eso? No lo hace cualquiera. Pero ellos estaban totalmente convencidos hasta que el Señor le dijo, no. Me van a decir, Señor, Señor. Yo le digo, apártense de mí, no los conozco porque no caminaron conmigo. No estuvieron cerca de mí, no hicieron mi voluntad, hacedores de maldad. Porque demostraban algo que internamente no lo mostraban con sus vidas. Internamente yo veía sus corazones y no estaba lo mismo. No sea que nos deslicemos. Hermano, presta atención a tu sentido espiritual. No vaya a ser cosa que llegues ese día y te des cuenta que nunca estuviste en Cristo. Por eso he preguntado, ¿cómo sabes si tú lo eres? Porque como cristiano puedes y podemos descuidar una salvación tan grande. Y es lo que nos dice aquí, porque dice, ¿cómo escaparemos nosotros como cristianos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Y tú tal vez puedes pensar, sí, la salvación es buena, pero no lo ves como algo precioso, hermoso, glorioso. Pero si la descuidas y la tratas a la ligera, esta salvación que se te ha dado, probablemente significa que nunca has sido convertido. Que Dios nunca ha despertado tu alma de la muerte espiritual. Por lo que dice aquí, esta salvación tan grande, una salvación grandiosa. Hermanos, y esta salvación tan grande, esta salvación grandiosa merece nuestra diligencia, nuestra intensa búsqueda. Por ende, no es para descuidarle, y esa es la advertencia. Atendamos diligentemente lo que hemos oído, porque ¿cómo vamos a escapar si descuidamos esta salvación tan grande que hemos oído? ¿Cómo vamos a descuidar esto? ¿Cómo vamos a escapar de esto? Conocemos la historia del Antiguo Testamento. La gente del Antiguo Testamento tuvo una salvación en el Éxodo. Yo lo anoté a raíz de la historia. Cuando eran esclavos, dice, y Faraón no les dio paja para sus ladrillos. Dice allí, Éxodo, eran golpeados, maltratados. Pero ellos lloraron, gimieron a Dios, oraron a Dios, y Dios escuchó, dice la Escritura, el gemido de su pueblo y envió a Moisés a Faraón para que los librara. Conocemos cómo sigue la historia. Ellos salen de Egipto, pero se encontraron con un gran, y escuchen esto, con un gran problema. Llegaron al mar, no podían cruzar. Conocemos la historia, detrás venía el ejército de Faraón persiguiéndolo, no había escapatoria. Escuchen las palabras que estamos utilizando. Su camino parecía sin esperanza. Hasta que Dios secó el mar rojo, Israel escapó, pero los carros y el ejército del faraón no perecieron. Y podemos decir, esa fue una gran salvación. No había escapatoria, parecían que iban a perecer. Dios los libró de ese pueblo esclavo. Fue una gran salvación. Pero tan pronto fueron rescatados de esa esclavitud, empezaron a quejarse del maná que Dios había provisto. Decían, oh, cuánto deseo volver a Egipto. Podíamos ser esclavos, sí, pero teníamos nuestro ajo, nuestra cebolla, delicias para comer, que aquí en el desierto no la tenemos, solo este maná, el modo de desprecio. Y ellos tal vez en su corazón estaban queriendo cambiar su libertad para volver allí otra vez. Y tal vez el autor de Hebreo tiene en mente eso. Como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel descuidó su salvación, sabemos que hubo pocos que llegaron al paraíso, a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no atendieron diligentemente a la voz de Dios. No entraron, perecieron por no atender diligentemente a la voz de Dios. De esa generación, nos dice la Escritura, prácticamente ninguno entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Por haber descuidado esa salvación que se le había dado. Hermano, y ahí estamos ahora mismo nosotros. Hemos oído la palabra de Dios, las buenas nuevas, no solo un mensaje, sino el gran mensaje, la mejor noticia, que aquellos que creen en Cristo serán salvos de la ira que ha de venir. El punto es, ¿qué vas a hacer tú con eso? Con esta salvación que se te ha dado, con esta salvación que tú has oído.
Hermano, puedes escuchar la revelación de Dios, recibir la revelación de Dios, hasta ser consciente que es la revelación de Dios, pero puedes desviarte de esa revelación. No descuidemos la palabra de Dios porque puede traer consecuencias eternas. Y hermano, déjenme decirle, anoté 2 cosas que pueden suceder. O recibirás disciplina de parte de Dios y con eso demostrarás que eres su hijo, o demostrarás que nunca fueron hijos de Dios y no será una disciplina sino un castigo eterno. Hebreos 12:25 nos dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. No desechéis al que habla. No desechéis la palabra. No desechéis a Cristo. Todos los que transgredieron la palabra y desobedecieron, dice allí el texto, recibieron una justa retribución. Entonces, me estás diciendo, dice que si te desvías y haces un poco lo que te da la gana, ¿puede venir una justa retribución? Sí. Y Dios lo ha hecho a lo largo de la historia. Mira al pueblo de Israel, el castigo que vino sobre ellos. ¿Por qué? Por no oír diligentemente la voz de Dios. Y hermano, déjame decirte que para uno tal vez no es grave deslizarse un poquito, desviarse un poquito del camino, pero presta atención a esto, si hay un avión que tiene que ir de un rumbo a otro y ese avión empieza a desviarse 20 centímetros y va con esos 20 centímetros, no va a llegar. Se desvió. A corto plazo, al poco tiempo, no parece grave. Pero déjame decirte que si tú te desvías, aunque sea un poquito de la verdad, puedes terminar en el infierno. Si tú te apartas un poquito de Cristo, como aquí el avión, vas a terminar en otro país. Por más poco que sea ese desvío. Por eso la exhortación a prestar atención y no a deslizarnos, pero si no atendemos diligentemente y no estamos cerca del Señor y que Él es la voz, Él es la palabra, Él es el mensaje, nos vamos a deslizar, nos vamos a ir apartando y el rumbo no va a ser el cielo. Determinará si nos deslizamos lo que hay en nuestro corazón. Y es eso lo que Dios ha hecho. Hermanos, esto es grave. Tiene consecuencias graves. Versículo 3 dice, la cual, esta salvación que estamos hablando, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Dice 3 cosas con respecto a nuestra salvación, que fue anunciada primeramente por el Señor, luego confirmadas por los que la oyeron, y luego al final nos dice que fueron testificadas con señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu. Es como si Dios dijera, yo tengo testigo de lo que estoy diciendo. Yo tengo testigo de lo que les estoy diciendo a mi pueblo. Dios habla y dice, mis testigos son mi Hijo, los apóstoles y los milagros que hicieron. Esos son los testigos de que yo he hablado. Y allí el pasaje nos dice que fue Cristo primeramente. Cristo fue el primero en anunciar el mensaje del Evangelio. El reino se ha acercado. Yo, el Rey, vine. Luego fue confirmado por los apóstoles. Que habían oído el mismo mensaje en persona de Cristo. Sin embargo, lo más importante aquí es que Dios mismo dio testimonio y lo confirmó. Dios confirmó eso. Cuando Jesús predicaba, nos dice que también hizo cosas para que ellos crean que había credibilidad lo que Él decía, en el Evangelio que predicaba. Juan 10 nos dice, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mirad las obras, mirad los milagros que estoy haciendo, mirad lo que hago. Mirad. Cuando afirmó ser Dios y luego hizo cosas que solo Dios podía hacer, vemos que confirmó su divinidad. ¿Quién puede calmar la tempestad si no es Dios? ¿Quién puede perdonar pecados si no es Dios? Confirmó eso. Y Hechos 2 nos dice que fue un varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Pero también fue confirmado por lo que lo oyeron. Acompáñenme a 1 Juan capítulo 1. 1 Juan capítulo 1 fue confirmado por los que la oyeron.
Dice así, 1 Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y dice, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo. Ellos vieron, confirmaron lo que habían oído, lo que habían visto, y eso nos dice que fue confirmado por los que lo oyeron. Luego nos dice que Dios testificó también con ellas, con señales, prodigios y milagros y repartimientos del Espíritu. Hay algo que vemos, hermanos, que Dios respaldaba a sus mensajeros. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, los profetas también en el Antiguo Testamento, Dios los respaldaba, Dios estaba con ellos. Habían algunos milagros, los vemos en el Antiguo Testamento porque Dios los respaldaba, Dios estaba con ellos. Y tal vez en esa época muchos se podrían preguntar, en la época de Jesús, cuando Él ya murió y estaban estos mensajeros que estoy diciendo, muchos de los creyentes podían decir, ¿por qué debemos creerle? ¿Por qué debemos creerle? ¿Qué pruebas tenemos de que su mensaje viene de Dios? Siempre ha habido cantidad de falsos maestros y cantidades de que anuncian un mensaje. ¿Por qué debemos creerle? ¿Cómo sabemos que ustedes son auténticos? Y ahí es cuando Dios le dio la capacidad a los apóstoles de hacer las cosas que hizo Jesús. Señales, maravillas, milagros. Y vemos a lo largo de la Escritura que hicieron milagros sorprendentes, levantaron muertos, sanaron enfermedades. Y Dios confirmó el ministerio, confirmó el Evangelio, confirmó la palabra que predicaban por medio de esos milagros. Dios respaldó a sus profetas, a sus apóstoles. Hermanos, y puede venir la duda o la pregunta de, sí, hoy los milagros, hoy las enfermedades, hoy las señales. Yo creo en los milagros. Yo creo en las sanidades. Por eso oramos. Oramos cuando nos enteramos que alguien está enfermo. Yo creo que Dios tiene el poder para sanar enfermos. Por eso oramos por los enfermos. No oramos para que resucite un muerto, pero que Dios puede hacerlo, si quisiera. Una excepción. No lo hace, pero puede hacerlo. Pero creemos que Dios puede hacerlo, no ningún profeta o apóstol de hoy en día. Tuvo su momento, por un fin que ahora mencionaremos. Y es triste ver lugares donde se exhiben milagros, que es lugares, y son lugares donde la palabra más escasea. No hay palabra de Dios, no está el mensaje verdadero del Evangelio, pero sí hay milagros. Cuando vemos en la Biblia que lo primero que Pedro se paraba y decía, lo primero que Juan hacía, lo primero que Pablo hacía, era anunciar el mensaje de Cristo. Ustedes, decía, ustedes que ignoran, ustedes que mataron al Santo de Dios, ustedes que... Y demostraba con señales para respaldar ese mensaje. Pero hoy vemos iglesias que hay milagros, pero no hay palabra. ¿Cómo se entiende? La palabra tiene que estar. Los milagros eran para demostrar la verdad de esa palabra, para respaldar lo que decían. Pero es triste en estos lugares porque no han entendido el fin de los milagros. No se entendió el fin de los milagros, que era respaldar el mensaje. Los milagros respaldaban el mensaje. Pero tristemente ellos no respaldan nada porque no enseñan nada, no hay mensaje. Hay show y esa es la triste realidad hoy en día. Hay milagros actuados. Conozco gente que ha hablado que caían al piso para poder ser parte de un grupo y no sentirse excluido. Pero la Escritura nos dice que Satanás también puede respaldar a falsos maestros. Hay milagros en lugares de hechicería, de brujería, y podemos haber visto gente curarse. Yo fui a tal o le pedí a tal santo y sucedió. Sí, sucedió. Yo no estoy diciendo que no puede suceder. Entonces, ¿los milagros son señales de respaldo siempre de Dios? No. No. Lutero decía, desechar toda doctrina que no sea bíblica, aunque haga llover milagros del cielo. Desechar toda doctrina que no sea bíblica, aunque haga llover milagros del cielo. Porque los milagros pueden ser obras, pero no vienen siempre de Dios. Alguien dijo así, escuchen, si alguien hoy viene a decir, así dice el Señor, ¿cómo sabemos que es genuino? Usted lo verifica con lo que dicen las Escrituras. Estos dones de milagro eran parte de la credencial de los apóstoles como agentes autoritativos de parte de Dios en la fundación de la iglesia. Así,
La función de estos dones era confirmar a los apóstoles de manera diferencial en la iglesia apostólica. Y esos dones se fueron con los apóstoles. Estos milagros, como dije, hermanos, fueron dados para mostrar una salvación tan grande de la cual estamos hablando al mundo y respaldar ese mensaje tan grande, la buena noticia que estamos hablando. Entonces volvemos al punto. Si descuidamos este mensaje, nos dice que no hay escapatoria. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esa transgresión recibió la justa retribución. ¿Cómo nosotros vamos a escapar? ¿Cómo nosotros vamos a escapar? Hermano, tú puedes venir a la iglesia todos los domingos de tu vida. Es posible que aún estés descuidando esta salvación tan grande. El hecho de que tú hoy estés aquí no quiere decir que estés bien con el Señor. El hecho de que hoy estés aquí no quiere decir que estés no descuidando esta salvación grande. Ahora, tú sabes si la estás descuidando. Yo sé que tú lo sabes. Yo sé que tú sabes si estás descuidando esta salvación tan grande que se te ha dado. No tengo que decirte si lo estás haciendo o no, tú lo sabes. Pero solo tengo que decirte las consecuencias si continúas con la tal negligencia como dice aquí. Y ese es el mensaje de hoy. Hay una consecuencia de no oír la voz de Dios. Y recuerda que Hebreo fue escrito principalmente un estímulo, una advertencia para los cristianos desalentados que estaban siendo perseguidos, pero muchos estaban descuidando un caminar continuo con Jesús, y esa es la advertencia. Esa es la advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, como conclusión, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y sí, hay otras voces, hay falsos profetas, falsos pastores, pero dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso te pregunto, ¿estás escuchando a Jesucristo? ¿Estás escuchando a Jesucristo? ¿Es la voz que tú estás escuchando para saber cómo vivir día a día? Hermano, descuidar esa voz de Cristo es una actitud suicida, porque puede tener consecuencias eternas. Primera Tesalonicenses 5:3, dirán paz y seguridad, no va a pasar nada, yo estoy bien. Y dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Por eso Hebreo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No escaparán. Por eso no hay que descuidarla. Hermanos, muchas cosas en esta vida puedes no prestarle atención, pero no desatiendas el mensaje, no menosprecies el mensaje, no menosprecies la palabra, atiende con diligencia al mensaje que es Cristo mismo. No permitas, querido hermano, ni por un segundo deslizarte. Hermano, y si tú te estás dando cuenta que te estás deslizando, si eres como ese barco que no tiene su ancla firme en Cristo y te estás deslizando poco a poco, toma esa ancla. Vuelve a abrazarlo. Y ese es mi ánimo hoy. Vuelve a abrazarlo. Vuelve a escucharlo. Vuelve a prestar atención a ese mensaje. Recuerda que se te ha dado un llamamiento santo para vivir de una manera santa. Has escuchado un mensaje el cual tienes que estar atento a ese mensaje, porque ese mensaje demanda ciertas cosas. No puedo aceptar el mensaje y seguir viviendo como quiero. Ambas no. O vives como quieres, como el mundo quiere, como el mundo vive, que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, o el mensaje. Pero ese mensaje viene el paquete de obediencia, de santidad, de tomar tu cruz cada día, de luchar contra tu pecado. Viene en el paquete, hermano. Tú decides qué escoges. Tú decides. Pero vuelve a Cristo, hermanos. Vuelve a escucharlo, vuelve a prestar atención a ese mensaje que has escuchado. Porque muchos llegarán en aquel día pensando y considerando que entrarán en el reino de los cielos. Vivieron su vida engañada. Y dirán, Señor, Señor. Tristemente, hermanos, muchos se van a llevar una sorpresa en ese momento. Y yo te ruego, por favor, que no seas tú. Tienes la oportunidad. Se te está diciendo, atiende, no te apartes, no te deslices. Escucha el mensaje de salvación que es Cristo mismo. No te deslices. Pero muchos dirán, Señor, Señor. Oh, hermanos, y eso déjenme decirle que pesa en mi alma.
No quisiera, hermanos, que suceda eso. Uno se puede llevar mal, puede haber pecados en la iglesia y lo habrá. Lo va a haber mientras estemos aquí en este cuerpo, mientras estemos aquí en esta tierra. Podemos llevarlo más afinadamente con uno o con otro. Pero así con el que me lleve peor, así con el que te lleves peor, no deberías querer que le suceda. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo pareciera que tenemos enemigos. Y a veces me ha sucedido, como dice la Escritura, te van a odiar por decirles la verdad. En el mundo tengo gente conocida, aún compañeros en el trabajo, por decirles la verdad, me pueden hasta llegar a odiar. Pero hay un peso mayor en mí por su alma, no por agradarlo a él. Y debe ser lo mismo contigo, hermano. Y aún, por más que no haya una finalidad, como digo, una finalidad, una cercanía, no deberías querer que suceda eso. Y eso es lo que yo hoy no quiero, hermano. Que llegues ese día y tú no estés en Cristo. Por eso el llamado, hermano, no quiero que suceda eso. Y si ves que te estás empezando a alejar, como dije, vuelve a Cristo. Acércate a Él. Aléjate del pecado y de cosas que te alejen de Él. No vayas a hacer cosas que te deslices, como escuchamos hoy. No llegue ese momento en que no te des cuenta y ya te hayas deslizado como el avión. No me di cuenta que me fui apartando y terminé en otro país. No me di cuenta que me fui apartando y terminé por el camino ancho que lleva a la perdición. No descuides, hermano, esa salvación tan grande que tienes. Presta atención a tu alma. Presta atención a tu corazón. No te alejes. No descuides esta salvación tan grande porque las consecuencias está asegurada y puede traerte consecuencias eternas. Eternas. Pero si tú hoy estás aquí y te has dado cuenta que no estás en Cristo o no estás en Cristo, la misma palabra, hermanos. Amigo que hoy estás aquí, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Yo pregunto, ¿cuántos años más Dios va a darte que abraces a Cristo con todo su corazón? ¿Por qué no quieres ir a Cristo? ¿Qué te cuesta? Y la pregunta y la respuesta debería ser todo, porque Cristo dijo, no, los que me siguen abandonen todo, pero entiendan que yo les daré muchas más cosas, preciosas, eternas, de modo que no se compara con lo que tú quieres llevar a Cristo. ¿Qué te impide ir a Él? Y pregunto, ¿tú estás seguro que has escuchado y respondido correctamente a lo que Cristo te ha dicho? ¿Estás seguro que en verdad irás al cielo? ¿Es tu seguridad? ¿Cómo escaparemos? Y esa era la pregunta del tema de hoy. Y la idea es, como dije, no hay escapatoria. No hay escapatoria, porque las consecuencias de desoír su voz son ineludibles. No podemos ignorarlas. Va a traer consecuencias no oír la voz de Dios. Porque si la palabra, dice allí, una vez más y por último, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, recibió justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada por medio de nuestro Señor? ¿Cómo vas a escapar al mensaje del Evangelio que se te ha dado y tú lo ignoras? Querido amigo, cuando Dios habla, habla en serio. Habla en serio. Y Dios está diciendo una y otra vez y llama a todos, crean en mí, cree en Cristo, a refugiarnos en Él. Y hoy mi llamado es, cree en Cristo, busca refugio y salvación en Él. ¿Por qué? Porque el riesgo es demasiado grande. Si aún para nosotros, como dice aquí los creyentes, es algo aterrador, en pocas palabras, si descuidamos una salvación tan grande, ¿cuánto más para el impío? Aquel que no está en Cristo, aquel que no tiene el amor de Cristo encima, aquel que no tiene la justicia de Cristo encima, ¿cómo va a escapar? Y hermano, perdón, amigo, la mala noticia es que nadie escapará. Pero hay algo que tenemos en la Escritura, la buena noticia, y es el mensaje que hablamos. El mensaje que hablamos, Cristo se entregó para que no sufras por toda la eternidad. Por eso pregunto, ¿por qué no buscas a Cristo ahora? ¿Qué te lo impide? ¿Por qué desechar a Dios? ¿Por qué? Hoy hay tiempo de salida, hoy es tiempo de aceptarlo, hoy es día de salvación. Hoy puedes salir de aquí y ser una nueva criatura. El Señor te puede dar un nuevo corazón para vivir de diferente manera y que tu destino sea otro, el eterno, con Cristo por toda la eternidad. Mañana tal vez no tengas otra oportunidad. Y rechazar esa salvación que la cual se te está ofreciendo puede costarte la bendición eterna, la dicha eterna. Y puede venir un juicio
del castigo eterno. Y déjame describirte por un momento lo que dice la Escritura, cómo es el infierno. Lo llama el Nuevo Testamento un lugar de fuego eterno, Mateo 25, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Se le llama lago de fuego que arde con azufre, abismo sin fondo, un lugar de tinieblas donde está el lloro y el crujir de dientes. Y Mateo 22, oscuridad de las tinieblas. Es duro, pero ahí irás si no te arrepientes. Pero puedes evitar ir a ese lugar. Como dije, no está la mala noticia, sino la mala viene con la buena. Puedes evitar ir a ese lugar porque Cristo, como dijimos, se entregó para que no perezcas. Cristo sufrió, Cristo murió para que no mueras eternamente. Entonces, ¿por qué menospreciar el único mensaje para salvación de tu alma? Ve a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Hoy mismo busca, disfruta de la salvación que se está ofreciendo ahí. La gran salvación. Puede cambiar tu vida, puede cambiar tu alma, puede cambiar el tiempo aquí en la tierra. Vemos la gente que causa tristeza, cómo se inundan en el pecado, viven en un montón de cosas. Y uno dice, es por causa del pecado que viven así. Pueden tener gozo, disfrute, deleite en Cristo, entender la realidad de la vida, entender lo que es la vida en verdad. Pero aman más el pecado. Tú puedes hoy encontrar esa salvación, hoy mismo. Pero doy una breve advertencia más. Tal vez esta pueda ser la última vez que se te presentará la oportunidad de ir a Cristo. No sabes si la vas a volver a tener. ¿Y cómo estás seguro que esta noche no vas a morir? ¿Cómo estás seguro que esta noche no vas a morir? Asegúrate. Asegúrate de decir, estoy en Cristo en verdad. Asegúrate. Y si mueres, ¿qué va a ser de tu eternidad? ¿No temes a Dios? ¿No temes a Dios? Por eso, concluyo con esto, tanto hermanos como amigos que hoy están sin Cristo, deseo que nadie recuerde este mensaje cuando ya sea demasiado tarde. Dijimos que la palabra deslizarse no sucedía de un día para otro, sucedía con un proceso. Está atento a ese desliz. Si tienes incomodidad, si tienes inseguridad, si en verdad dudas de tu salvación, acércate al pastor, acércate a mí. Pero vuelvo a recordar y termino con esto. La gente que se le acercó al Señor, el Señor le dijo, en aquel día me van a decir Señor, Señor. Ellos estaban convencidos de que eran salvos. Ellos estaban convencidos de que eran salvos. Tú y yo podemos estar convencidos de que somos salvos. ¿Y si no? ¿Y si no? Presta atención, prestemos atención a lo que has oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Guárdate, hermano. Cuídate. Cuídate porque las consecuencias pueden ser eternas. No sea que nos deslicemos. Vamos a orar. Padre, tú conoces en esta hora nuestros corazones. Tú sabes, eres el único que sabes lo que hay en nosotros en esta hora. Y tú sabes nuestra condición, tú sabes la condición de cada uno de los que estamos hoy aquí, estemos en Cristo o no. Por eso, Padre, te ruego que sacudas nuestras conciencias, que sacudas nuestros corazones, que nos hagas ver, Señor, nuestra condición del alma. Podemos estar en Cristo, pero deslizándonos y empezar a apartarnos, pero también pensamos que estamos en Cristo y nos empezamos a apartar, y ese apartamiento demostrará que no estamos en Cristo. Pero hay algunos que directamente no están en Cristo. Por eso, Padre, yo te ruego, te suplico que tengas misericordia de los que hoy estamos aquí, que hables a nuestros corazones, que podamos atender con mayor diligencia a lo que hemos oído y lo que oímos cada día de tu palabra. Que no se vuelva algo, Señor, rutinario, sino que podamos buscar la comunión contigo, disfrutar la comunión contigo, que podamos deleitarnos, Señor, en Cristo. Obra y trata, Señor, con el corazón de tu iglesia. Yo sé que a veces es difícil para cada uno de nosotros, pero cuánto anhelamos, Señor, que seamos una iglesia más santa, más pura,
mirar hacia lo que Cristo dice, que va a venir a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin mácula, sin contaminación. Y hoy veo mi vida, vemos tal vez nuestras vidas y no vemos eso. Por eso, Padre, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, y esa palabra, como dijimos, es Cristo mismo. Guarda nuestros corazones, Señor, de deslizarnos. Ayúdanos a estar atentos a cada pequeño desliz en nuestra vida para volver una vez más a la comunión contigo. Y no seamos como ese barco que las olas se lo empiezan a llevar y no se da cuenta, sino que podamos apoyarnos y agarrar el ancla que es Jesucristo en nuestra alma. Padre, guía nuestros corazones. Salva hoy a alguno, te lo ruego. Trata con los corazones, convence de pecado a tu pueblo, aún a mí mismo. Pedimos, Padre, tu bendición y te damos gracias por tu palabra, por poder oírla. Pero ayúdanos a danos la gracia para poder ser convencidos de lo que hemos oído hoy. Pedimos, Padre, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.